Bueno, lo invitamos al ministro Finocchiaro para dar su charla. Ministro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como yo soy un profesor universitario, me han dicho que tengo 15 minutos, voy a ser exactamente puntual. En primer lugar, quiero que sepan que yo no soy rotario, pero que adhiero a todos y cada uno de los valores que el Rotary Club simboliza y lo ha hecho durante todos los años de su existencia. Así que me siento realmente muy honrado. Y cuando a mí me preguntan cómo es esta Argentina que viene o cómo veo a la Argentina, miren, voy a empezar dándoles un pequeño ejemplo. Hace un ratito, cuando Luis tuvo la amabilidad de presentarme, dijo que era un honor que yo estuviese aquí. En la Argentina estamos reconstituyendo la República, la división de poderes, el derecho de expresión, las libertades individuales, pero además estamos reconstituyendo lo que significa la red pública, lo que significa la vocación de servicio. El honor es para mí haber sido invitado por ustedes. ¿Por qué? Porque yo no soy más que un empleado de todos y cada uno de ustedes. Ustedes a mí me pagan el sueldo cada 1 de mes con sus impuestos. Entonces, dentro de la medida de las posibilidades humanas, cada uno de nosotros, de quienes gobernamos, tenemos que estar a disposición del otro. Entonces, lo primero que creo que está cambiando en la Argentina es esto. Estamos reconstituyendo la República. Hoy en día hay plena libertad en nuestro país. Ningún periodista puede decir que un funcionario del gobierno lo ha llamado para intimidarlo, para decirle que publique o que no publique algo, más allá del sano disenso que podemos tener, ¿no es cierto? Hoy en la Argentina no creo que haya ningún empresario que pueda decir que un miembro del gobierno lo ha llamado para que haga o deje de hacer tal o cual cosa. Reservo de nuevo la lógica del disenso que tenemos. ¿Y por qué es importante reconstruir la República? Porque la República es la base de todo. Nosotros tenemos la inmensa suerte de haber nacido en un país rico. Nosotros somos potencialmente ricos. Entonces, los 4 embajadores aquí presentes, si nos tuviesen que preguntar algo a nosotros hoy, nos dirían lo que nosotros no podríamos explicarles a estos 4 embajadores, es el fracaso en la abundancia. ¿Cómo hacemos para explicarle que somos un país pobre? Entonces, reconstruir la República, decir la verdad, antes hay que conocerla y exponerla, para que todos sepamos el país en el que estamos parados. En tercer lugar, plantear políticas públicas diciendo la verdad, porque la verdad es un valor en sí mismo para nosotros. Políticas públicas que van a llevar esfuerzo de todos los argentinos. Y tenemos que comprender, finalmente, en esta lógica, el deber de cuidado que tenemos los argentinos para con los argentinos. Seguramente aquí no están sentados los que más necesitan en la República Argentina. Entonces, los que más tenemos que trabajar con un deber de cuidado, nos tenemos que cuidar entre todos los argentinos. Mucho nos hemos descuidado y muchos han sido los desencuentros en el siglo XX. La economía
no les quepa duda que va a salir adelante. Porque acá la discusión que estamos teniendo no es una discusión de ideologías de partidos políticos, no es una discusión que huele a rancio. Lo que nosotros hoy estamos discutiendo en la República Argentina es el futuro o el pasado. Tengamos memoria, recordemos los hechos del pasado para poder aprender de ellos, pero no nos quedemos a vivir allí. El futuro no es algo que tenemos que esperar, no es algo que viene y tenemos que ver cómo lo recibimos. Seamos creadores del futuro, porque nosotros hoy nos estamos debatiendo entre ese pasado que quiere persistir porque le conviene a determinadas corporaciones seguir anclados allí, y el futuro que tenemos que crear, que es lo que le conviene al país. Tenemos corporaciones sindicales que quieren continuar en el pasado, tenemos otras que no. Tenemos otras que ya se dieron cuenta que soplan los vientos de cambio y que ya están trabajando para perfeccionar a sus agremiados, para darle las habilidades que van a necesitar, no en el futuro, ahora. Tenemos empresarios que quieren vivir en el pasado, porque les conviene la lógica del pasado. También tenemos empresarios pujantes que miran hacia el futuro y lo están creando. Y así podría ir enumerando un montón de corporaciones que se resisten al cambio, que son reaccionarias y conservadoras. La Argentina que viene es la Argentina del cambio, pero no es la Argentina del cambio de una vez, es la Argentina del cambio permanente. Nosotros sabemos que un chico que hoy tiene 12 años posiblemente cambie 7 u 8 veces de trabajo en su vida adulta. No sabemos cómo se van a llamar esos trabajos. Sabemos que tenemos que ir construyéndolos. Entonces, es muy importante que nosotros seamos parte de esa Argentina que va a buscar el futuro y que quiere dejar atrás el pasado. En lo que a mí me toca, yo no voy a hacer un análisis muy exhaustivo en atención a la brevedad de esta charla del sistema educativo, pero ustedes saben que hemos evaluado, hemos dicho la verdad y empezamos a implementar políticas públicas. Pero sepan que de los chicos que comienzan la escuela primaria, un 70%, un 80% pasa a la escuela media. De esos la mitad no termina, y de la mitad que termina, la mitad no comprende textos ni puede hacer operaciones matemáticas básicas. Bueno, tuvimos éxito con la política de capacitación docente y con el efecto prueba que produjo el operativo Aprender, y hemos mejorado un 27% en comprensión lectora. ¿Estamos contentos? No. Estamos moderadamente optimistas hacia el futuro, porque creemos que hemos encontrado el camino, pero que falta muchísimo para hacer. Acá está el doctor Güeres, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, de Derecho, donde yo soy docente. Yo soy docente de una materia de primer año. Y yo les diría que a la segunda o tercera clase ya sé quiénes no van a terminar. Porque no comprenden lo que leen, porque no pueden explicarse, porque no entienden las consignas. De 100 chicos o chicas del último quintil, ¿sí?, en base a recursos económicos de la Argentina, solo uno se recibe en la universidad pública y gratuita argentina, de la que soy un acérrimo defensor. Eso nos tiene que interpelar, nos tiene que dar vergüenza como país. Entonces, por eso veo una Argentina que se dirige al cambio,
Cambio permanente, dije, pero también hay algo que es muy importante comprender. El cambio debe ser profundo y para siempre. Nosotros nos acostumbramos a las cosas fáciles. Excluimos el valor del esfuerzo y el valor del mérito de nuestro vocabulario. De hecho, se le puso ideología a la palabra mérito. Nosotros estamos acostumbrados a que si teníamos que vender este hermoso salón y había humedad de cimientos, dábamos una pintadita y la vendíamos. El próximo propietario a los 3 meses descubría que había humedad de cimientos. ¿Y qué hacía el próximo propietario? Lijaba, daba otra pintadita y se la vendía al que seguía. Bueno, tenemos que ir a atacar la humedad de cimientos. Y si es necesario derrumbar la pared y volverla a construir, lo tenemos que hacer. Esa es la forma de cambiar. Hoy, en el mundo, el conocimiento es mucho más importante para el desarrollo de los países que los recursos naturales. No va a haber más conflictos ni guerras por un poco de tierra. Pero el conocimiento, ¿dónde está el conocimiento? El conocimiento fluye, está acá, falta que lo capturemos. Si supongamos que un país cualquiera mañana invadiese las costas de California y ocupase Silicon Valley, ¿saben qué tendrían? Un hermoso mar, unas bellas playas y un montón de edificios, porque los científicos se hubiesen ido a cualquier otro lado. Tenemos que crear conocimiento. Tenemos que desarrollar a nuestro país desde las regiones. Por eso estamos trabajando en el Ministerio de Educación, por eso las becas Progresar apuntan al desarrollo regional y a las áreas de conocimiento vacante y estratégicas. Porque ¿saben qué? Tenemos unos hermosos paisajes naturales en Jujuy, pero hacen falta licenciados en turismo que puedan gestionarlos. Tenemos uno de los litorales marítimos más grandes del mundo. No tenemos una sola carrera en las universidades del sur del país que hable sobre la producción marítima. Necesitamos enólogos, enfermeras y necesitamos menos abogados, ¿sí? Y menos contadores y más ingenieros en alimentos si queremos que Argentina deje de ser el granero para ser el gran supermercado del mundo. Yo soy abogado, por eso lo digo con esa autoridad. Ahora, ¿vamos a prohibirle a la gente que estudie Derecho, vamos a cerrar las carreras de Derecho? No. Nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es dar incentivos positivos, ¿sí? Por ejemplo, las becas Progresar, para que los chicos y las chicas estudien, les damos información. Porque si no, cuando llegan a Quintanilla, ¿qué vas a hacer? Y médico, abogado o contador público, es lo que conocen. Necesitamos desarrollarnos. Necesitamos educarnos, y esto para mí es fundamental, en la diversidad. Educarnos en la diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el país al que vamos, o al que espero nosotros que estemos yendo, es un país donde cualquier ciudadano del mundo, cualquiera sea el Dios al que le rece la ideología política, su elección sexual o su color de piel, en Argentina se sienta como en casa. ¿Por qué? Porque amamos la diversidad, no la toleramos porque tolera el que es superior, porque la diversidad nos enriquece como país. Cuando crecimos fue cuando pasó eso, ¿sí? Y seguimos enfrentando las causas que generan pobreza y desigualdad. Hoy el presidente va a hacer un gran anuncio, escúchenlo. Yo de aquí me voy para allá. Humildemente nosotros desde el Ministerio de Educación estamos trabajando con el programa Asistiré para evitar la deserción escolar y junto
Con otros ministerios estamos trabajando para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Eso es fundamental. Ataquemos las causas que generan pobreza, miseria e ignorancia allí donde se dan. Basta de maquillajes. Hacia esa Argentina estamos yendo. Y finalmente, nosotros tenemos que cuidar el mayor recurso que tenemos, que no es la pampa, que no es la soja, que no es el petróleo, es el cerebro de nuestros chicos y de nuestras chicas, es el conocimiento que después se transforma en energía y en desarrollo en todas las facetas del humano, productivo, social, cultural, económico. Fíjense una cosa, y con esto me gustaría cerrar. Hace 2 semanas murió Stephen Hawking, un hombre que, como ustedes saben, no podía dar por sí mismo un solo paso. Sin embargo, su cerebro expandió los límites del universo. Nosotros vamos a esa Argentina. Cuando soplan los vientos del cambio, hay 2 actitudes. Una es la de construir muros para resguardarse de esos vientos. Fútiles esfuerzos de los que jamás leyeron la historia. Los vientos del cambio tiran los muros más gruesos y mejor construidos. Y hay otra actitud que es la que nosotros esperamos sea la actitud de todos y cada uno de los argentinos, que es aprovechar los vientos del cambio, es construir molinos y hacer desarrollar a la sociedad. Muchas gracias. Exactamente 15 minutos. Ministro, muchísimas gracias. He recibido muchísimas preguntas. Obviamente no van a poder hacerse todas porque además el ministro tiene un compromiso, como ya lo anuncié. Y la primera pregunta sería esta. El otro día casualmente me encontré con un dato histórico cuando vino Albert Einstein aquí a la Argentina. Y una de las cosas que pidió ese gran científico es conocer alguna escuela argentina. Lo llevaron al Instituto Bernasconi. Esto de alguna manera demuestra que la educación argentina era en tiempos de la presidencia de Alvear, era un faro en el mundo y un faro en la región. La pregunta es, ¿cuándo empezó a declinar la educación argentina y cuáles son las causas? Bueno, gran presidente Alvear, injustamente denostado, uno de los grandes presidentes que tuvo nuestra república. En 1920, Argentina tenía el índice de analfabetismo menor de América, incluido los Estados Unidos. Ahora bien, ¿vieron eso que yo hablaba hace un ratito, así pintorescamente, hablando de la pared y de los cimientos? Cuando Argentina llegó a tener esa educación, fue porque había hombres como Sarmiento, que la habían impulsado, y presidentes como Julio Argentino Roca, durante cuya presidencia se sancionó la ley que yo considero la más importante de todas las que jamás haya sancionado el Congreso de la Nación Argentina, que es la ley 1420 de educación laica, gratuita y obligatoria. Con esa ley nació la patria. Cuando en esa época venían y bajaban nuestros abuelos españoles, polacos, judíos, italianos, ingleses, galeses de los barcos, no sabían a dónde venían, veían un verde enorme. Esa ley, que a Roca le costó la renuncia a la mitad del gabinete, la expulsión del nuncio apostólico y un montón de dolores de cabeza más, hoy diríamos se peleó con la mitad de su círculo rojo, ¿sí? Esa ley nos puso un guardapolvo, nos uniformó en nuestros saberes, nos hizo cantar el himno, honrar a la bandera y nos sentimos argentinos. Esa ley fue la que llevó esa educación. Ahora hace 50, 60 años, no voy a nombrar ningún gobierno, sí el Estado,
El Estado consideró que la educación en Argentina estaba tan bien que se podía desentender de ella. Y vaya si lo hizo. Se desentendió de la educación el Estado. Ahora ese espacio, como en toda ley física, todo espacio que queda vacío tiende a llenarse. Lo llenaron otros actores y modelaron el fracaso que tenemos hoy y que todos juntos vamos a revertir. Por eso, ustedes me habrán escuchado a mí decir más de una vez que lo que está haciendo este gobierno es recuperar para el Estado, no para el gobierno, la potestad de dictar las políticas públicas educativas. ¿Sí? Hay actores que, por conservar viejos privilegios, algunos actores sindicales, por ejemplo, no quieren que avancemos. Entonces, vetan o intentaban vetar las políticas públicas educativas. ¿Por qué las políticas públicas educativas las tiene que dictar el Estado? Porque el Estado representa el todo social. En todo caso, uno dialoga con los gremios, dialoga con los docentes, con los directores, con los padres, con las familias, porque todos ellos forman la comunidad educativa. Pero Argentina empezó a perder el norte en educación allá por la década del 60, cuando se sintió tan fuerte en educación que decidió abandonarla. Nosotros estamos recuperando para el Estado el dictado de las políticas públicas en educación, dialogando, sí, con todos, pero es el Estado el que debe formar la educación y, como decía Joffre antes, promoviendo una educación que enseñe a pensar en forma crítica. Nosotros no adoctrinamos, nosotros enseñamos a pensar. Ministro, usted lo ha mencionado hace unos instantes. En este cambio y en la búsqueda de la excelencia en la educación, además de inclusiva, ¿qué rol tienen los sindicatos? Yo le escuché a usted decir que a veces las consecuencias de lo que vemos hoy en la educación tiene que ver con la resistencia de los sindicatos. Sí. Mencionó CETERA usted. Efectivamente. Sí, a ver, cuando nosotros decimos que decimos la verdad, la decimos, ¿no? CETERA ha gobernado el sistema educativo durante 12 años en este país, ¿sí? Es decir, el gobierno anterior cambió esa prebenda de otorgar la dirección del sistema educativo a cambio de no conflictividad. Y eso es lo que nosotros vemos en las pruebas a aprender. Es decir, el descenso de Argentina en las pruebas internacionales desde el año 2000 hasta ahora es producto de eso. Entonces, por eso tenemos que cambiar. Ahora, ¿cuál es la relación de un gobierno con los gremios docentes? Es fácil, es simple, ¿sí? Con los gremios docentes nosotros dialogamos en todo aquello que de una política pública educativa tenga que ver con condiciones laborales. Entonces, en el caso de las provincias, no. En el caso de la nación, salariales también. Entonces, por ejemplo, si hay un cambio curricular y se decide quitar una materia o cambiar una materia, lo que uno discutirá con el gremio es qué hacemos con los docentes de esa materia, cómo se los recapacita, cuánto tiempo tienen para recapacitárselo, que les vamos a seguir pagando el sueldo mientras hagan eso, etcétera, etcétera. No, si podemos renovar la currícula. Fíjense ustedes una cosa. Desde que nosotros empezamos en diciembre del 2015 le pusimos mucho foco a lo que es la comunicación, es decir, la comprensión lectora, el análisis de texto y todo eso, porque claramente es la madre de todas las batallas. No podemos hacer que un chico comprenda matemáticas si no comprende el enunciado de un problema. Y ya comenzó a dar algunos resultados. Junto con los reportes de la evaluación Aprender, escuela por escuela, hubo una saludable reacción del sistema educativo, de los directores, de los equipos, que dijeron, bueno, tenemos que mejorar en esto, y con los ministerios de las provincias y de la nación se instauraron estrategias pedagógicas. Ahora, vamos por matemática. Ahora vamos por la matemática. A se le atribuye una frase de las tantas que se le atribuyen, que es algo así como lo siguiente:
decían que decía, ¿sí? Un dicetor, dirían los latinos, se dice que si alguien hace de la misma manera las mismas cosas, no puede esperar los mismos distintos resultados. Hace 40 años que enseñamos matemática de una manera, ¿sí? Y bueno, nos ha ido mal. ¿Cómo enseñamos matemática nosotros? Le enseñamos a los chicos lo abstracto, le enseñamos una fórmula, hacemos que ese chico haga 400 ejercicios de esa fórmula y después le explicamos que Juan tiene 4 cajones, 130 manzanas, a ver cómo ubica los cajones, ¿no? Bueno, indudablemente eso ha fracasado. No lo dice este humilde ministro de Educación, lo dicen los resultados de las evaluaciones que estamos haciendo. Tenemos que cambiar fuertemente la forma en la que enseñamos y lo vamos a hacer aprendiendo de los que han tenido más éxito que nosotros. Ministro, ¿considera usted que el deterioro de la educación en el último periodo populista fue intencional? No. ¿Qué pasó? No. Creo que son distintas concepciones, ¿no? De cómo tenemos que hacer las cosas. No, la verdad que no sé, no lo creo ni lo quiero creer. No puedo creer que pueda haber una concepción tan perversa que haya querido condenar al fracaso de nuestros hijos. No lo puedo creer. Sí creo que hay una concepción diferente. Clara, hace un ratito vos hablabas de la escuela y la inclusión. Entonces, la escuela inclusiva es una paparruchada. ¿Saben por qué? Porque la escuela es inclusiva. Es inclusiva de por sí. No hay que agregarle el adjetivo. Ahora, ¿cuál es esta diferencia de concepción que tenemos nosotros con, en palabras de Clara, el anterior gobierno populista? Para nosotros la escuela es la que produce saberes significativos, que es lo que les permite a un chico, una chica cuando termina la escuela media, tener la libertad y la autonomía de elegir lo que quiera hacer en la vida, ¿sí? No esa escuela inclusiva del anterior gobierno populista, que lo que hacía era incluir durante 12 o 14 años adentro de una institución, hacer pasar de grado, de año, sin que el chico estuviese preparado. Entonces era perfecto. Incluíamos durante 14 años y excluíamos para el resto de la vida. Yo les voy a decir una cosa. La escuela tiene que producir saberes significativos, tiene que formar ciudadanos y tiene que formar en valores. Yo vengo de una familia muy humilde. Soy hijo de un hombre que apenas terminó la primaria y de una maestra normal nacional. Nosotros vivíamos en La Matanza y yo una parte de mi escuela la cursé en la escuela número 6 de Villa Constructora. Hice quinto y sexto grado en aulas de madera y chapa. No lo que ahora llamamos la construcción en seco, que es otra cosa. No, aulas que en el invierno dejaba entrar el chiflete del frío y en verano, cuando se calentaba la chapa, era un horno. Esa escuela, con esas carencias, me formó con saberes significativos, me hizo ciudadano y me formó en valores. Y hoy soy ministro de Educación de la Nación. Esa era la escuela que en ese momento servía, que hoy ha sido superada y que nosotros tenemos que recuperar con las habilidades que se necesita hoy, pero con los valores de ayer. Ministro, uno de los datos más importantes que surge de aprender es la profunda desigualdad que hay en materia educativa en el territorio nacional. ¿Se está pensando cómo corregirlo? Llevar quizás los mejores maestros a los lugares más difíciles. ¿Hay posibilidad de hacerlo en diálogo con los ministros de las provincias?
absolutamente. De hecho, con los resultados del año 2016, ya empezamos una política pública llamada Escuelas Faro. Nosotros tomamos las 3.000 escuelas que nos dimos cuenta que más necesidad tenían de la acción del Estado, y durante el año 2017, trabajamos con sus equipos directivos, trabajamos con sus docentes, con los ministerios de educación de cada provincia con los que tenemos excelente diálogo, ¿sí? Y ya están implementando las estrategias de mejora. Un dato muy alentador, Clara, y todos ustedes en este operativo Aprender. Hubo 4.500 escuelas que lograron romper la barrera del contexto, que en castellano quiere decir que en contextos vulnerables estuvieron por encima de la media nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esos reportes que nosotros dimos interpelaron a esos buenos directivos, esos buenos maestros, ¿sí? Y ellos se preocuparon junto con nosotros por mejorar. Y quiero hacer una aclaración, porque muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que el periodismo habla de los docentes y de los gremios docentes como si fueran sinónimos. Docente no es sinónimo de gremio docente, ¿sí? Apenas el 25% de los docentes afiliados en todo el país. Y además los gremios docentes no son los mismos, hay varios gremios docentes, no hay un solo gremio docente. Nosotros tenemos que trabajar con todo. Cuando el Estado se vuelve a comprometer es cuando la brecha comienza a achicarse. Ahora, sepan ustedes una cosa, los cambios en política educativa necesitan tiempo, necesitan que la raíz enganche bien, necesitan poder crecer. Es más fácil construir un puente, ¿sí? Porque el puente uno lo construye, ¿sí? Y lo inaugura en su mismo periodo de gobierno. Nosotros tenemos un presidente hoy que hizo de la educación el eje de su campaña y que a todo el equipo del Ministerio de Educación todos los días nos hace sentir su apoyo. Y él sabe que los resultados no van a estar mañana, pero sabe que estamos sembrando futuro. Ministro, dos preguntas finales. Con la política, esta es una pregunta que me han hecho llegar, con la política educativa actual, supuesto que se pudiera continuar más allá de un gobierno, ¿en cuánto tiempo usted cree que podría estar la Argentina entre los primeros 25 países del mundo en materia educativa? No es una pregunta que pueda contestar, Clara, esa, porque, a ver, por supuesto, soy un impulsado desde que estaba en la ciudad, en la provincia y todo, las operaciones de evaluación, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es superarnos a nosotros mismos. No podemos plantear una política educativa pensando que tenemos que nosotros trabajemos, tengamos un Estado inteligente, hagamos lo que tenemos que hacer en educación y solos vamos a entrar en los mejores lugares del ranking. Yo no creo que ni Estonia, ni Singapur, ni Finlandia hayan pensado sus políticas educativas pensando solamente en cómo les iba a ir en PISA. Digo, nosotros tengamos el foco puesto en mejorar la formación y capacitación de nuestros docentes, en la secundaria 2030, que es una nueva forma de enseñar y de aprender por proyectos, en forma colaborativa, interdisciplinar, en meter a los chicos lo antes posible en la educación formal, en la educación digital, en hacerlos hábiles en ese tipo de cosas que se necesitan hoy. Y solo eso nos va a conducir a estar mejores en los rankings. Ministro, la última pregunta sería, ¿se ha fijado usted un gran objetivo para cuando cumpla su mandato? Y además, preguntarle si se siente acompañado por la comunidad en su totalidad. Es decir, el tema de la educación no es el tema solo de un ministro, debe haber una comunidad que acompañe esos esfuerzos. Ahí yo tengo algunas dudas, por eso le pregunto. A ver, en primer lugar, ¿qué es lo que me gustaría que se dijese de esta gestión en materia educativa? ¿No? Porque yo soy apenas el ministro, pero hay un equipo increíble trabajando en el Ministerio de Educación de la Nación
para hacer que las cosas cambien. Me gustaría que se dijese que no tuvimos miedo y atacamos las causas que generan ignorancia, pobreza y desigualdad, y que fuimos por ellas. Y ojalá que en la gestión que nos suceda, esas causas puedan haber sido erradicadas definitivamente. Y si nos sentimos profundamente acompañados. Como dije antes, soy un gran defensor del derecho a la libertad de expresión. Lo he defendido toda mi vida y daría mi vida por el derecho a la libertad de expresión. También es verdad, y es una humilde opinión, que muchas veces la noticia es el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno, ¿no? Entonces presentamos Olimpiadas de Matemática, presentamos la evaluación a aprender, donde hubo un sacrificio enorme, no de nosotros, de las comunidades educativas que pudieron mejorar en comprensión lectora, y salgo de ahí y me preguntan por la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, y lo importante es lo otro. No porque no es importante discutir salarios, ¿sí? Pero lo importante es lo que estamos haciendo para mejorar. Ahora, nosotros recorremos muchas escuelas y les juro que cada vez que entro a una escuela, que me junto con maestros, con directores, con papá, con mamá, con los chicos, o cuando, como me pasó hace un ratito, estaba preparando esta charla en un bar, entre dos reuniones, y se me acercó un hombre de Lincoln y me dijo, usted es el ministro, sí, le digo, bueno, no aflojen, sigan, usted no sabe cómo estamos, porque mi mujer es maestra, y dice que ustedes, y esto. Eso es lo que nos llena el alma, ¿sí? Entonces, esa es la opinión que a nosotros realmente nos importa cuando hacemos políticas públicas educativas, de la misma manera que nos importa cuando nos señalan que nos estamos equivocando, porque reconocer que uno se equivoca, que uno hizo algo mal, también es parte del crecimiento. Quienes gobernamos somos personas exactamente igual que cada uno de ustedes, exactamente las mismas, ¿sí? Con la única diferencia de que ustedes son quienes nos mandan a nosotros, pero tenemos exactamente las mismas inquietudes, las mismas aspiraciones, nos duelen las mismas cosas, ¿no? Entonces, es parte del crecimiento admitir ese error. Y cuando uno va a una escuela, va a otra escuela, va a otra escuela, y la directora le dice, sí, pero ustedes con esto la están pifiando, y qué sé yo, entonces nos juntamos. Y si hay que rectificar, ¿saben qué? Se rectifica. Eso es gobernar. Ministro, muchísimas gracias.